Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Rob. Hoy vamos a cambiar el SAM delantero a nuestro vehículo. Como veréis, no me funcionan el agua de los limpias parabrisas. No me van las luces automáticas, ¿vale? No me funcionan las luces de posición, tampoco el antiniebla, así que son un montón de fallos que dan el SAM delantero. Así que vamos a proceder ahora a cambiarlo. Una cosa muy importante, vamos a desconectar la batería que justamente va aquí, ¿vale? Porque luego el SAM nos puede dar algún problema. Primero vamos a quitar el cable negativo, luego ya quitaremos el cable positivo. Vamos a ello. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es ubicar dónde está nuestro SAM. Vale, y el SAM se encuentra justamente en el lado izquierdo del vehículo, ¿vale? Justamente estaría aquí debajo de este protector. Ahí justamente hay una caja de relés, ¿vale? Que son de los relés de motor, de encendido de motor, de bomba. Pues justamente ahí tenemos nuestro módulo SAM delantero. Así que lo que tenemos que hacer es quitar esta tapa. Justamente tiene aquí unas patillitas. Sería simplemente quitarla. Y aquí debajo está nuestro módulo SAM. ¿Vale? Como veis, unas patillas de seguridad del cierre. Y ahora simplemente sería retirar la tapa. ¿Vale? Ya tenemos quitadas las patillas. Ahora simplemente sería extraerlo. Como veis, aquí está nuestro módulo SAM. Vale, tenemos que sacarlo para ver qué referencia tiene y así poder comprar otro de segunda mano, pero que esté en buenas condiciones. Vale, pues ahora vamos a quitar lo que son los soportes del cableado. Vale, son estas gomas. Tenemos que ir tirando hacia arriba de ellas, ¿vale? Y van saliendo. ¿Lo veis? También tenemos esta de aquí. Pues tiramos hacia arriba. Y también está. Vale, pues ahora vamos a quitar esos 4 tornillos que sujetan nuestro módulo SAM. ¿Veis? Uno está aquí a mano izquierda delante, otro ahí, y los traseros los podemos quitar con una carraca, ¿vale? Y con una cabeza de un T20, una cabeza Torx. Bueno, pues ahora quitamos la centralita del motor, ¿vale? Que es esta que está aquí justamente a mano derecha. Vamos a retirarla para poder quitar esa carcasa de plástico que veis, ¿vale? Lleva 2 tornillos Torx T20, así que la quitamos y así podemos desplazar el SAM hacia la derecha, ¿vale? Y lo podemos sacar correctamente. Vale, pues como veis ya tenemos fuera la caja del SAM, ¿vale? Ahora aquí a mano izquierda vamos a coger la referencia, ¿vale? Para poder pedir y comprar la nueva. Bueno, pues como veis aquí tenemos el SAM que hemos comprado, ¿vale? De segunda mano, que es este. Como podéis fijaros, lo hemos cogido con la misma referencia, ¿vale? Para que luego no nos dé problemas. Así que lo que vamos a hacer es desconectar el cableado, ¿vale? Que va en el viejo, y lo vamos a pasar a este. Volver a montarlo y vamos a probarlo a ver qué tal queda. ¿Qué os creéis? ¿Que era tan fácil? Pues no. Mirad todo lo que tenemos aquí abajo para conectar, ¿vale? Vamos a ir quitando uno a uno y colocándolo luego en su sitio. Así que vamos a ello. Bueno, pues como veis, este es nuestro SAM viejo. Ya está desconectado completamente. Y hemos pasado todos los cables, ¿vale? Y los contactos al nuevo SAM. Así que vamos a terminar de montarlo, a conectar la batería y a darle caña. Bueno, ahora llegó el momento. Y como veis, ahora sí que está mandando agua, así que ya funciona. Y como veis, ya hemos recuperado nuestro mando de luces. Podemos poner las luces de posición, las cortas y los antiniebla, así que ha quedado genial. Bueno, ya por fin he vuelto a tener todos los sistemas en funcionamiento. Lo habéis visto que el SAM nos pueden causar bastantes problemas. Así que si os ha gustado, danos un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!